Millonario descubre a una niña conmovedora luchando por alimentar a su bebé, lo que reveló Cambi. Era un día radiante en Guadalajara, y Alejandro, un joven millonario de origen hispano, acababa de salir de una reunión fundamental que podría definir su futuro. La crispación y la adrenalina aún le recorrían el cuerpo mientras caminaba por las calles conocidas de su infancia. Sin embargo, decidido a despejar su mente, se desvió hacia un pequeño parque donde solía jugar. El aire fresco y el cántico de las risas de los niños lo envolvieron en una oleada de nostalgia, pero fue un destello en el banco lo que captó toda su atención. Allí estaba Valentina, una niña de apenas 10 años, con una mirada serena pero decidida, intentando alimentar a su pequeño hermanito. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La escena era desgarradora, la luz del sol se reflectaba en las monedas que recogía del suelo, mientras su hermano babeaba de hambre. Su corazón se apretó. Se acercó, sintiendo que esa conexión era inevitable. La conversación fluyó. Valentina, de voz clara y firme, compartió su sueño de convertirse en científica, aunque las barreras de su vida apenas le permitían soñar. La mirada de ella fue como un golpe directo a su conciencia. Pensó en sus propios sacrificios, en cómo había llegado a construir su imperio, pero ante la inocencia de Valentina, todo su éxito se sentía vacío y desprovisto de significado. Por unos momentos, el eco de las negociaciones y la presión de sus colegas se desvanecieron. Aquí estaba Valentina, encarnando un reto único, representar no solo el futuro de un talento perdido, sino el reflejo de su propia lucha. Alejandro se encontró cuestionando sus prioridades. ¿Realmente era eso lo que quería, seguir adelante solo para conseguir más riquezas, mientras el potencial de una niña se desvanecía ante sus ojos? La necesidad de ayudarla lo consumía y, a la vez, sentía la presión de su entorno. ¿Por qué inviertes tiempo en ella?, le cuestionaron sus colegas, risas burlonas como ecos en su mente. Y su familia, que nunca entendió su devoción por ayudar a otros, lo miraba con desdén. La angustia crecía, cada decisión se tornaba más pesada, como un yugo que sujetaba su mente. Él podía dar valiosos recursos, abrir puertas, pero la ambición que lo había llevado a la cima parecía chocar con un impulso más humano, más noble. ¿Acaso estaba dispuesto a dejar de lado su carrera, sus logros, por Valentina? Dudas lo abrumaban. ¿Qué pasaría si fallaba? La emergencia de su mundo y el de ella se manifestaba como un dilema imposible de resolver, y cada día que pasaba lo acercaba más a un abismo que nunca deseó escalar. Antes de seguir, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo en el momento en que Alejandro se sintió listo para tomar una decisión, un torrente de recuerdos comenzó a surgir. Figuras familiares y sus enseñanzas resonaban en su mente. De repente, un secreto familiar que había mantenido oculto desde su infancia emergió, un secreto que lo conectaba sorprendentemente con la vida de Valentina. La revelación lo impactó. Los ecos de su pasado ahora eran gritos en sus pensamientos, exigiendo respuestas. Se encontró en una encrucijada emocional, enfrentado a la posibilidad de que su historia y la de ella estuvieran entrelazadas de maneras que jamás imaginó. ¿Podría arriesgarlo todo por salvar no solo a Valentina, sino también los fragmentos de su propia humanidad? La tensión en su pecho aumentaba mientras el futuro, que parecía ordenado, se transformaba en un laberinto cuya salida permanecía oculta. La mente de Alejandro se debatía entre la lógica de su éxito material y la urgencia creciente de su deseo de ayudar a Valentina.
Las preguntas rebotaban en su cabeza, convirtiéndose poco a poco en gritos ensordecedores que lo instaban a actuar. Mientras caminaba por aquel parque, la visión de Valentina se grababa en su memoria como un símbolo de todas las luchas que había querido dejar atrás. Las sombras de sus decisiones pasadas se alzaban ante él, reclamando atención. Regresó a su oficina decidido a investigar más sobre la situación de la niña, no como una mera inversión, sino como un compromiso personal. Aunque podría contar con equipos de expertos para evaluar un proyecto, esta vez era diferente. La vida de Valentina era valiosa por sí misma, no como un potencial de utilidad. Todo lo que había logrado hasta ahora parecía trivial en comparación con su historia, y la sed de ayudarlo mantenía despierta su energía. Días después, pasó mucho tiempo frente a la pantalla, buscando información sobre becas, fundaciones y programas que ayudaban a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Fue en este proceso donde descubrió no solo el panorama de la pobreza, sino también la injusticia sistémica que condenaba a niños como Valentina a crecer entre limitaciones. Con cada clic, cada artículo leído, se sentía más impotente y enfadado. La injusticia alimentaba una revolución en su interior. Finalmente, tomó una decisión que podría cambiar todo. Se reuniría con los miembros de su empresa para proponer un plan de responsabilidad social. Este no era solo un proyecto más, era una lucha creada por su deseo personal de ayudar. Quería transformar la energía de su empresa en una fuerza positiva, capaz de influir en la vida de muchas personas, comenzando por Valentina. Sin embargo, esta decisión no venía sin obstáculos, sus accionistas siempre habían sido reacios a la idea de desviar recursos hacia causas que consideraban improductivas. Ese día en la sala de juntas, la tensión era palpable. Alejandro se encontraba ante sus inversores, sintiendo el peso de cada mirada escudriñadora. Las dudas ocuparon un lugar central en su mente. Estaba dispuesto a arriesgar su reputación y posiblemente su carrera por una causa que muchos considerarían inútil. Seguramente las burlas de sus colegas resonarían, pero él sabía que había llegado a un punto en el que ya no podía ignorar la llamada de su conciencia. Se enfrentó a ellos, expresando sus ganas de invertir en Valentina y otros niños en situaciones críticas. Explicó cómo esta opción no solo se alineaba con sus valores, sino que también podría redefinir la imagen pública de la empresa. Sin embargo, enfrentó resistencia y escepticismo. Cada argumento en contra era como un cuchillo en su determinación. Alejandro tuvo que luchar por su visión, pero también cuestionar sus propios motivos. ¿Era realmente un genuino deseo de ayudar, o buscaba redimirse ante sus propios demonios? Cuando finalmente la reunión terminó, la sensación de derrota era tangible, pero había dado un paso hacia una nueva dirección. Al salir, Alejandro sintió que había sembrado una semilla. Algunos quizás lo verían como un idealista, pero algo había cambiado en él. Ya no podía darse el lujo de ser el millonario que había sido antes, ahora era un hombre decidido a luchar por los otros. Mientras Renato, su asistente, se acercaba con una carpeta de solicitudes para el viaje internacional que había planeado con anterioridad, Alejandro la miró con nueva perspectiva. Tenía que decidirse entre sus viejos sueños corporativos o este nuevo camino lleno de incertidumbres. La angustia regresó, aumentando el nudo en su pecho. En ese instante comprendió que su futuro había dejado de ser una línea recta. Era un laberinto, y su corazón, en esa encrucijada, reclamaba claridad. Pero ¿sería posible que su deseo por el cambio lo llevara a unir su vida a la de Valentina de una forma irrevocable? Mientras la pregunta giraba en su mente, una llamada inesperada interrumpió su reflexión. Con el rostro marcado por la determinación, contestó, y quedó perplejo ante lo que escuchó del otro lado de la línea. Los ecos de su decisión podrían repercutir más allá de lo que alguna vez soñó. La voz al otro lado de la línea resonó con una intensidad inquietante, sacando a Alejandro de su trance. Era una asistente de una fundación que él había investigado, y su tono era grave pero cortés.
Le informaba sobre una oportunidad única para involucrarse en un programa de mentoría. Era una invitación que llevaba consigo la promesa de no solo ayudar a Valentina, sino de ser parte del cambio que tanto anhelaba ver. Sin embargo, esa promesa venía acompañada de un desafío mayor. El programa requiere un compromiso personal, no solo financiero. Los mentores deben estar dispuestos a participar activamente en la vida de los jóvenes que apoyan, explicó con claridad. Alejandro sintió que el nudo en su pecho se apretaba aún más. Invertir dinero era una cosa, pero entregarse emocional y físicamente a la causa era otra completamente diferente. Mientras colgaba, una oleada de incertidumbre lo abrumó. Recordó su estilo de vida, los viajes frecuentes, las reuniones interminables, el aislamiento que provenía de su éxito. Había construido su mundo sobre ladrillos de ambición y logros, y ahora, ese mundo parecía desmoronarse ante la idea de abrirse a la vulnerabilidad. Había sido un hombre fuerte y seguro hasta ese momento, siempre en control, nunca arriesgando nada que pudiera poner en peligro su cómodo estilo de vida. ¿Y si me involucro y no soy lo suficientemente bueno? Se preguntó. Pensar en ser un mentor le daba escalofríos. La idea de fallar lo perseguía. Tenía que confrontar sus miedos, y esa idea lo hundía en una mezcla de ansiedad y determinación. No podía dejar que el miedo dictara su camino esta vez. Necesitaba enfrentar esa nueva faceta de sí mismo. Alejandro se tomó un momento para analizar sus opciones. Su carrera siempre había estado marcada por decisiones calculadas, riesgos calculados. Pero esta era diferente, y la llamada había marcado un antes y un después. Si iba a hacer esto, debía hacerlo bien. Tenía que construir un plan no solo para invertir, sino para involucrarse. Mientras anotaba sus pensamientos, ideas comenzaron a surgir. Crear un programa de mentoría que no solo beneficiara a Valentina, sino a otros jóvenes. Tenía recursos y habilidades para diseñar una estructura sólida. Y pensó en cómo podría utilizar su red de contactos para llevarlo a cabo. La idea se sentía poderosa, como una chispa que le prometía una transformación significativa. Sin embargo, el eco de la resistencia de los accionistas seguía resonando en su mente. ¿Cómo convencer a otros de que esto importaba? Entre los números y proyecciones de ganancias, las vidas de Valentina y otros niños se volvían un concepto abstracto. Tenía que encontrar una forma de conectarles, demostrarles que esta idea no solo era ética, sino lucrativa a largo plazo. Con un propósito renovado, Alejandro comenzó a esbozar su propuesta. Pero sabía que no podría hacerlo solo. Necesitaría aliados dentro de su empresa, necesitaba a alguien que creyera en su visión. Se recordó a sí mismo que estaba listo para enfrentar la oposición. Su viaje hacia el cambio personal era inminente, y eso solo podía enriquecer su vida. La tensión dentro de él creció, pero también una curiosidad: ¿cómo reaccionarían Susana y Manuel, dos de sus socios más escépticos, al escuchar su propuesta? Alejandro comprendió que enfrentar a sus oponentes significaba también enfrentar su propio miedo al rechazo. La mañana siguiente, se preparó mentalmente para la nueva reunión. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus socios, sino también a sus propios temores. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, sintió una chispa de determinación en su interior. Era una oportunidad para demostrarles que el verdadero valor no siempre se mide en dinero. Sin embargo, el silencio en la sala lo sorprendió cuando finalmente entró. El ambiente era tenso, como si todos supieran que estaba a punto de compartir algo que podría cambiarlo todo. Cuando se acomodó en su asiento, inhaló profundamente, preparándose para presentar su propuesta, sin saber que ese momento sería un nuevo punto de inflexión en su vida. La pregunta que le quedó flotando en la mente fue si podía sostener esa transformación no solo como un proyecto corporativo, sino como un verdadero compromiso personal. ¿Estaba listo para abrir su corazón y su mundo a la vida de Valentina y otros niños?
La respuesta, sin embargo, sería revelada en los entrañables segundos que seguían. Alejandro respiró hondo mientras el silencio se estiraba en la sala de juntas. Su mente recorría rápidamente los puntos clave de su presentación, pero el temor y la duda amenazaban con desviar su enfoque. El peso de las miradas de Susana y Manuel podía sentirse en su piel. Ellos eran sus mayores críticos, sus voces resonaban en su interior, cuestionando no solo la viabilidad del proyecto, sino también su capacidad como líder. Buenos días, gracias por estar aquí, comenzó con una voz que intentó mantener firme, aunque un ligero temblor traicionaba su nerviosismo. Hoy quiero proponer algo diferente, algo que va más allá de nuestras proyecciones anuales. Se permitió una pausa para captar la atención de sus socios antes de continuar. Necesitaba ser claro y convincente. Fue entonces cuando reveló la historia de Valentina, la joven que había capturado su atención y su corazón. Narró su situación con detalles que intentaron humanizar el dilema, la lucha diaria por lo esencial, la esperanza desbordante a pesar de la adversidad. Mientras hablaba, vio cómo Susana fruncía el ceño, un signo de escepticismo, mientras que Manuel mantenía una expresión neutral, pero la tensión en su mandíbula era evidente. Lo que proponemos no es solo un programa de mentoría, insistió, sintiendo que cada palabra contaba, sino una inversión en el futuro de nuestra comunidad. Ayudar a Valentina y a otros como ella no solo transformará sus vidas, sino también la nuestra. En su mente, el temor se transformó en pasión, cada argumento construyendo sobre el anterior. Se dio cuenta de que estaba confrontando no solo la resistencia de sus socios, sino la suya propia. La idea de fallar lo aterraba, pero la posibilidad de éxito lo emocionaba. Era un instante de revelación, había empezado a visualizar su propia transformación personal. Con cada pregunta que sus socios planteaban sobre los costos, la logística y la ejecución, se percataba de que lo que realmente necesitaban no era solo una propuesta concreta, sino demostrarles que este compromiso cambiaba vidas y que cambiar vidas de esa manera podría cambiar su propia vida. Luego de la presentación, cuando terminó de exponer sus ideas y se sentó, una sensación abrumadora de vulnerabilidad lo invadió. Había puesto en juego su perspectiva sobre el éxito, y eso lo había mantenido despierto durante noches enteras. Susana rompió el tenso silencio. Alejandro, lo que propones es noble, pero necesitamos cifras, datos contundentes y un plan claro. La forma en que dijo noble lo mordió, como si considerara su propuesta más una ilusión que una estrategia viable. Alejandro asintió, sabiendo que su argumentación necesitaba ser más sólida. Esto era un llamado a la acción, un desafío que no podría evadir. Voy a trabajar en eso, contestó, sintiéndose firme. Estaba listo para explorar la posibilidad de vulnerabilidad dentro de su profesionalismo, un cambio que no solo movía su carrera, sino también su conexión con el mundo que lo rodeaba. Días después, mientras se sumergía en la planificación y el análisis de datos, la realidad de su propuesta seguía dándole vueltas en la mente. Se dio cuenta de que no solo estaba construyendo un programa, estaba construyendo una nueva versión de sí mismo. Su determinación tomó fuerza cuando se propuso hablar nuevamente con Susana y Manuel, esta vez con cifras más ajustadas y una visión clara, pero también con el deseo genuino de involucrarlos en el compromiso. Había algo transformador en compartir su visión, era la conexión humana que tanto había eludido en su éxito profesional. Mientras tanto, una llamada inesperada de la fundación lo había dejado aturdido. Valentina había requerido atención inmediata, no solo necesitaba apoyo, su situación era más crítica de lo que pensaba. Alejandro sintió un sobresalto de preocupación y urgencia, un recordatorio desgarrador de la realidad que lo aguardaba. Se dio cuenta de que su decisión de involucrarse ya no era solo una idea en papel, sino un compromiso tangible que pronto podría tomar forma. Con esa presión apremiante, se plantó la pregunta en su mente, ¿sería capaz de apoyar a Valentina antes de que fuera demasiado tarde? Sin tener claro lo que se avecinaba,
Alejandro comprendió que cada decisión que tomara desde ese momento podría tener un efecto cascada sobre no solo su vida, sino la de Valentina también. El momento de actuar estaba más cerca de lo que creía, y la transformación de su alma comenzaba a entreverse. El despertador sonó con insistencia, rompiendo la tranquilidad de la mañana. Alejandro se desperezó, sintiendo el peso creciente de su compromiso. En su mente, las imágenes de Valentina se entremezclaban con la responsabilidad de su propuesta. Decidido a no dejar escapar la oportunidad de hacer la diferencia, se sentó en el borde de la cama, cerró los ojos y respiró profundamente. Era el momento de actuar. Se dieron cuenta de que su pasión necesitaba soporte tangible, y se propuso crear un plan que conectara las exigencias numéricas de Susana con el impacto emocional que había percibido en su propia experiencia. Con la computadora frente a él, comenzó a desglosar el proyecto, revisando cada cifra, asegurándose de que su propuesta no solo fuera seductora, sino irrefutable. Mientras tecleaba, reflexionó sobre su camino hasta ese momento. Había navegado por la ambición y el escepticismo, pero ahora cada clic era un paso hacia su propósito. Recordó las palabras de un mentor: los números cuentan historias. Y tú, Alejandro, debes asegurarte de que esa historia resuene. La misión de Valentina había dejado de ser una simple anécdota, había evolucionado en una causa que él debía defender. La idea de combinaciones entre cifras económicas y un enfoque humano se empezó a gestar. Estudió modelos de programas de mentoría exitosos en otras regiones, analizando su estructura y resultados. Cada hallazgo alimentaba su creatividad y determinación. Debía demostrar que Valentina no era solo un número más en un informe, sino un símbolo del cambio que podía cimentar no solo su carrera, sino su nuevo propósito vital. Las horas pasaron rápidamente mientras Alejandro se sumergía en la búsqueda de datos. Pero cada descubrimiento traía consigo una carga emocional. Se sentía dividido, la frialdad del análisis numérico contrarrestaba la calidez de la necesidad que había percibido en Valentina. Reconocía que al final del día, el impacto de su trabajo debía ir más allá de la rentabilidad, debía resonar con humanismo. Agotado pero enfocado, terminó el primer borrador de su propuesta. Se sintió orgulloso, pero existía una necesidad inminente de validar sus ideas con Susana y Manuel. Necesitaba construir una narrativa que conmoviera a sus socios, que los moviera a la acción. Sin embargo, también sabía que el tiempo no estaba de su lado. La situación de Valentina había pasado a ser una sensación de urgencia casi insoportable. Era hora de actuar y presentar su plan. La reunión se programó para el día siguiente, y aunque el insomnio lo acechaba, su mente estaba alerta. No podía permitirse dudar. En la quietud de la noche, empezó a ensayar su presentación. Cada palabra debía ser convincente, pero también auténtica. Su voz interior lo instó a recordar su propósito esencial. No se trataba solo de convencer a Susana y Manuel, sino de abrir sus corazones a la posibilidad de cambio. Al amanecer, Alejandro se miró en el espejo, sus ojos reflejando una mezcla de nervios y resolución. Se sintió diferente, como si una nueva faceta de sí mismo emergiera, impulsada por la necesidad de hacer lo correcto. Con el corazón latiendo en su pecho, se dirigió a la oficina, preparado para enfrentar no solo a sus socios, sino a sus propios miedos y la posibilidad de trascender su rol habitual. Había llegado el momento de poner a prueba su visión y, al mismo tiempo, sus propios límites. Mientras giraba la manija de la puerta de la sala de juntas, se plantó la pregunta crucial: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por Valentina y el propósito que había despertado en él? Pero antes de cruzar el umbral, una notificación en su teléfono desvió su atención. Era un mensaje de la fundación, breve y lleno de inquietante urgencia. La realidad lo golpeó de nuevo, exigiendo una respuesta rápida, una decisión que podría definir el destino no solo de Valentina, sino su propio camino profesional. ¿Sería capaz de enfrentar la presión y encontrar una solución antes de que todo se desmoronara?
El silencio de la sala de juntas pareció expandirse a medida que Alejandro revisaba el mensaje en su teléfono. Los nervios se apoderaron de su estómago. El breve texto de la fundación revelaba que la situación de Valentina estaba más crítica de lo que imaginaba. Para él, esta no era una simple presentación, era una misión personal. La urgencia del mensaje le inyectó una mezcla de ansiedad y determinación. Con un ligero temblor en los dedos, apagó su teléfono y respiró profundamente. Tenía que concentrarse. Al abrir la puerta, se enfrentó a los rostros de Susana y Manuel, cada uno con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la expectación. Sin embargo, Alejandro notó que esa mañana había algo diferente en su propio carácter. La confianza, aunque frágil, comenzaba a enraizarse. Se acomodó al centro de la sala, sintiendo el peso del proyector y sus notas como un aliado. Comenzó su exposición sin vacilar. Cada número, cada estadística era simplemente el acompañamiento a la historia que quería contar. Sintió que su conexión con Valentina lo dotaba de un propósito mayor. La presentación no solo trataba de cifras, sino de salvar vidas y crear un impacto real. Mientras hablaba, su voz adquiría una cadencia rica en emoción, algo que nunca había experimentado antes en su trabajo. Valentina representa algo más que un caso, dijo, sus ojos fijados en Susana. Es un recordatorio de las vidas que pueden cambiarse si estamos dispuestos a invertir en el futuro de alguien. Las palabras que antes parecían mecánicas se convirtieron en un relato apasionado sobre cómo pequeñas inversiones en mentoría pueden abrir horizontes. El silencio en la sala se volvió denso mientras el discurso de Alejandro capturaba la atención de sus socios. Sin embargo, había en su interior un miedo persistente, ¿y si su esfuerzo no era suficiente? La pregunta giraba como un eco, a veces interrumpiendo el flujo de confianza. Cada respuesta de Susana y Manuel podría cerrar una puerta o abrirla de par en par. Susana fue la primera en romper el silencio tras su presentación. Hemos visto muchos planes, Alejandro, pero este toca algo profundo. Su mirada era intensa, reflexiva, y él sintió que quizás había tocado la fibra más emocional. Sin embargo, ella continuó, pero, ¿cómo garantizas que esto funcione? Los números son uno, pero la ejecución es otro. Ese desafío lo confrontó en el sentido más profundo. Alejandro comprendía que no podía simplemente apoyar su visión en la emotividad. Era el momento de demostrar su capacidad no solo como soñador, sino como ejecutor. A medida que respondía a las preguntas de Susana, empezó a desenterrar sus propias reservas. Compartió ejemplos de iniciativas exitosas, explicando cómo las métricas se alinean con la empatía. Con cada réplica, sentía que superaba un pequeño muro interno. La conexión emocional propulsaba su capacidad analítica. Convenció a Susana y Manuel de que Valentina no solo necesitaba apoyo, sino que su éxito resonaría en toda la comunidad. Su desafío personal era superar la mirada superficial hacia los números y llevar a sus socios a una perspectiva más amplia, donde cada cifra encerraba un relato profundo. La reunión se dilató, y para su propio asombro, Alejandro se sintió más seguro con cada nueva pregunta. Pero al mismo tiempo, el temor no desaparecía del todo. Sabía que, independientemente de la aceptación de su propuesta, el verdadero reto apenas comenzaba. Esos momentos de duda y audiometría le habían enseñado que cada victoria trae consigo una carga de responsabilidad. Su viaje estaba intrínsecamente ligado al destino de Valentina. Al finalizar la reunión, un inesperado comentario de Manuel lo sacó de su burbuja introspectiva. Alejandro, hay algo genuino en lo que presentaste hoy. Pero debemos estar dispuestos a arriesgarnos. ¿Cuánto estás dispuesto a comprometerte tú mismo para hacer realidad este proyecto? La pregunta resonó en su mente como un trueno, y una certeza comenzó a formarse en su interior. Estaba listo para dar ese paso. La próxima decisión, sin embargo, era monumental.
En su pecho latía el deseo de ir más allá de una simple propuesta, establecer un compromiso tangible. Mientras sus socios abandonaban la sala, Alejandro se encontró solo, inmerso en una tormenta de posibilidades. La historia de Valentina no solo necesitaba una financiación, sino su propio compromiso en carne y hueso. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para que esa historia se convirtiera en realidad? Esa respuesta podría cambiar no solo su relación con sus socios, sino también el rumbo de su propia vida. Aún no lo sabía, pero el próximo paso que estaba a punto de dar podría ser el más transformador de todos. Mientras la puerta de la sala de juntas se cerraba con un tenue crujido, Alejandro permanecía inmóvil, sumido en sus pensamientos. La pregunta de Manuel reverberaba en su mente, desafiándolo a comprometerse más allá de lo profesional. Esa incertidumbre lo empujó a reflexionar sobre la parte más profunda de su ser, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar por Valentina? El aire denso de la sala se tornó pesado, y una sensación de soledad invadió su ser. Sin embargo, aquella soledad no era del todo incómoda, era una etapa de introspección que le ofrecía claridad. En ese instante, comprendió que había llegado a un cruce profesional y personal. Para hacer realidad la historia de Valentina, necesitaba más que solo estadísticas. Requería una conexión auténtica y palpable, una que desdibujara las líneas entre su trabajo y su vida personal. Salió del edificio con una mezcla de adrenalina y ansiedad. La ruta a casa se convirtió en un momento de calma volátil. Reflexionaba sobre los sacrificios que había hecho para llegar hasta ahí y, sobre todo, sobre su capacidad para asumir un compromiso personal significativo. Las luces de la ciudad titilaban mientras su mente oscila entre preocupaciones y decisiones. Llegó a su apartamento, un espacio que antes se sentía como un refugio, pero que esta noche se le antojaba confinado y distante. Se sentó en el borde del sofá, tomando un tiempo para organizar su pensamiento. Había logrado conectar emocionalmente con su presentación, pero sabiendo que esa conexión era solo el inicio de su desafío. ¿Cómo convertir aquella pasión momentánea en un acto tangible? Mientras su mente se debatía, un golpe en la puerta interrumpió su introspección. Era su amigo Javier, quien llevaba tiempo arrastrando un atractivo desinterés al mundo de Alejandro y su trabajo. «Oye, man, me enteré de la presentación». «¿Cómo te fue?», preguntó con una sonrisa irónica. Cerrando los ojos un instante, Alejandro respiró hondo. Había algo en la simplicidad de Javier que siempre regresaba a la esencia. «Bien, creo. Pero eso no es lo importante. Hay una chica, Valentina. Su historia me ha hecho replantear mi compromiso con lo que hacemos». La voz de Alejandro resonaba con un nuevo fervor. Javier, percatándose de la intensidad en su tono, lo miró fijamente. «Vale, pero, ¿de verdad estás dispuesto a dar un paso tan significativo?», inquirió, a sabiendas de la inestabilidad emocional de su amigo. Esa pregunta, aunque sencilla, lo golpeó con fuerza. Alejandro nunca había imaginado que un compromiso personal podría ser su curso de acción más desafiante. Se dio cuenta de que el verdadero cambio implicaba una consolidación de su identidad profesional con la de un ser humano comprometido. En lugar de ser solo un ejecutivo detrás de cifras, ¿podía convertirse en un mentor activo en la vida de Valentina? La oscuridad de la noche se volvió un lienzo de incertidumbres mientras Alejandro contemplaba las implicaciones de su decisión. ¿Estaba preparado para despojarse de las capas de seguridad profesional que lo mantenían a distancia? Reflexionando, en su interior crecía un ardor que lo impulsaba hacia adelante, un llamado a no permanecer quieto ante la adversidad de Valentina. La conversación con Javier le había abierto un panorama de posibilidades, un mapa emocional que deseaba explorar. Alejandro sabía que había que arriesgarse y perder algo de control sobre su vida. Para responder a la llamada de apoyo hacia Valentina, debía establecer un vínculo personal más allá de lo profesional. Determinado, comenzó a esbozar un plan en su mente.
No sería simplemente un patrocinador, quería ser un aliado genuino. Al cerrarse la noche, su corazón latía con una mezcla de temor y emoción. Estaba empezando el viaje hacia lo desconocido, y cada paso tomado podría redibujar su futuro. Sin embargo, una pregunta crítica continuaba atormentándolo: ¿odiaría ese compromiso al perder su autonomía? La vida de Valentina dependía de su decisión, y dentro de su determinación se escondía una verdad inquietante: el siguiente movimiento podría acabar convirtiéndose en su mayor y más arriesgado desafío de todos. ¿Sería capaz de enfrentar sus propias inseguridades y transformarlas en la fuerza que necesitaba valientemente? El amanecer se coló a través de las cortinas del apartamento de Alejandro, bañado por la luz dorada que parecía invitarlo a una nueva perspectiva. Sin embargo, a medida que despertaba de una noche llena de dudas y reflexiones, los dilemas no se desvanecían. Valentina surgía nuevamente en su mente, y con ella, el pesado cuestionamiento sobre el significado de su compromiso. ¿Qué significaba realmente ser aliado de alguien en su lucha? Decidido a no dejarse paralizar por sus pensamientos, se levantó y trazó un plan. La figura de Valentina encarnaba tanto un desafío como una oportunidad de crecimiento personal. Alejandro se dio cuenta de que su aptitud para crear estrategias de negocio podía ser la misma destreza que necesitaba para mejorar la vida de una persona. Eran habilidades diferentes, pero ambas requerían dedicación y sinceridad. A primera hora, se sentó en la mesa, preparado para esbozar el primer marco de un plan que podría transformar la vida de Valentina. En una hoja en blanco, empezó a escribir, no como un documento formal, sino como un manifiesto de conexión. Se obligó a pensar más allá de las cifras y a imaginar cómo marcar una diferencia real. La pasión por hacer lo correcto comenzó a tomar forma en su mente. Incorporaría recursos para ayudar a Valentina y también buscaría maneras de potenciar sus habilidades. ¿Qué pasaría si pudiéramos capacitarla para manejar mejor su situación?, pensó. Esa era una posibilidad que lo emocionaba. La idea de no solo ofrecer una ayuda puntual, sino proporcionar las herramientas necesarias para que pudiera ser autosuficiente le daba un nuevo sentido a su propósito. La siguiente hora fue una mezcla de enfoque agudo y fervorosa creatividad. Sin embargo, no se trataba solo de su entusiasmo, en el fondo, su miedo a perder el control seguía acechando. Cada paso que pensaba dar hacia Valentina también lo llevaba a enfrentar sus propias inseguridades sobre liderazgo y confianza. ¿Qué tal si fracasaba? Y ahí estaba el dilema: arriesgar su estabilidad emocional y profesional por una conexión auténtica. A medida que el día se desarrollaba, Alejandro se propuso buscar a Valentina y ofrecerle su ayuda directamente. Ya no quería ser un mero observador en su historia, deseaba ser un actor fundamental. Cuando finalmente llegó a su pequeña tienda, la encontró empacando juguetes usados para vender en un local cercano. La determinación en su mirada lo asaltó. Había luchado tanto por cada pequeño avance, y ahí estaba, enfrentándose al destino sin una queja. «Hola, Valentina», le dijo mientras ella levantaba la vista, sorprendido ante la intensidad de su propia decisión. «Quiero ayudarte. He estado pensando mucho sobre tu situación y creo que juntos podemos hacer un cambio significativo». La sorpresa en el rostro de Valentina era palpable, y estuvo a punto de retroceder. Pero el impulso de Alejandro lo mantuvo firme. En su interior, una mezcla de anhelo y temor lo empujaba hacia adelante. Justo en eso, Valentina reveló una chispa de resistencia. «¿Por qué querrías ayudarme? No tengo nada para ofrecer a cambio». Esa afirmación lo golpeó. La realidad lo enfrentaba, su impulso altruista no aseguraba reciprocidad. El valor derrumbaba las barreras que había construido a su alrededor, obligándolo a confrontar su propia disposición a actuar sin la expectativa de algo a cambio. Alejandro, visiblemente afectado, se detuvo. La pregunta que la vida le hacía ahora no era solo sobre Valentina, sino sobre su propio valor personal.
Mientras el silencio se consolidaba entre ambos, la necesidad de entenderse mutuamente comenzó a pulsear en el aire. Para ofrecer un apoyo genuino, primero tendría que confrontar su propia inseguridad y abrir su corazón a la vulnerabilidad que esa conexión requería. Era un reto más profundo de lo que se había imaginado. La conversación que se avecinaba no solo cambiaría la vida de Valentina, a su vez, moldearía la esencia de Alejandro. Así que dio un paso hacia adelante, convencido de que para arriesgarse a crecer debía enfrentar sus miedos. Pero, justo en el momento en que estaba a punto de pronunciar las palabras necesarias, un sonido inesperado interrumpió el espacio, un grito desgarrador resonó desde la calle. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. El mundo exterior, el de las estadísticas y los compromisos profesionales, se desvanecía. La nueva realidad lo confrontaba con algo más grande que él mismo. ¿Qué estaba sucediendo fuera de esa pequeña tienda? ¿Cómo respondería ante la situación delante de Valentina? La urgencia lo invadió, el verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro no tuvo tiempo para contemplar el significado de ese grito. Instintivamente, su cuerpo se puso en movimiento, llevándolo hacia la puerta de la tienda. La adrenalina corrió por sus venas, y, sin pensar en las consecuencias, cruzó el umbral al exterior. Lo que encontró le heló la sangre, una madre desesperada, con lágrimas en los ojos, sostenía a un niño pequeño que no dejaba de llorar. Las calles, usualmente bulliciosas, parecían haberse detenido, dejando solo la conmoción del momento. La escena lo impactó, pero al mismo tiempo, algo dentro de él empezó a chispear. Era una realidad que nunca había enfrentado, una que lo obligaba a confrontar su propia inacción y privilegio. La madre, incapaz de calmar a su hijo, llamaba a gritos por ayuda. Fue un momento de revelación. Si su intención era realmente ayudar a Valentina, debía involucrarse en lo que sucedía a su alrededor, incluso aunque no conocía a estas personas. Sin dudarlo, se acercó a la mujer, recordando las lecciones de empatía que había desarrollado en su trabajo. ¿Está todo bien? ¿Se encuentra bien su bebé?, preguntó con preocupación. La mujer, entre sollozos, le explicó que habían quedado varados sin dinero y sin comida, sin poder creer que la situación había llegado a tal extremo. Era una madre luchando por mantener a su hijo a salvo, y se dio cuenta de que el poder de su primer plan se había ampliado más allá de una sola persona. Alejandro escuchó, intentando calmarla. Mientras lo hacía, pensó en lo que podía hacer a nivel práctico. Su mente giraba rápidamente, buscando soluciones. Reconocía que su enfoque inicial en Valentina tenía que ampliarse, había un sistema más grande en el que él podía incursionar. En ese instante, se sintió abrumado por una mezcla de determinación y miedo. Si ayudaba a esta madre, podría generar un efecto en cadena. Sin embargo, una voz interna le advertía que no era suficiente actuar con buenas intenciones. Este no era solo un dilema moral frente a él, era la realidad de una vida que requería más que oídos dispuestos y palabras de aliento. ¿Cómo podría estructurar un apoyo que fuera sostenible, que se extendiera más allá de unos pocos buenos actos? Pensó en Valentina, en su situación. ¿Cuántas veces más se vería a sí mismo frente a un dilema similar? Puedo ayudar, dijo con firmeza, eligiendo superar su propio temor. Volvió a la tienda y buscó algo que pudiera servir, algún alimento o recurso básico que le diera a la madre un respiro, una pequeña ayuda tangible que aliviara su carga inmediata. En su interior, su compromiso se transformaba. Ahora, no solo quería ayudar a Valentina, sino que su propósito se expandía a una lucha por la dignidad de otros. Mientras tanto, empezó a gestar ideas sobre una posible red de apoyo, un plan que pudiera implicar a más personas en esta misión. Se daría cuenta de que su capacidad para conectar con distintos aspectos de la vida de aquellos que le rodeaban podía ofrecer, al final, algo significativo. Daría pasos hacia un futuro que no solo cambiaría la vida de Valentina, sino que podría tener un impacto en la comunidad.
Pero una pregunta lo atormentaba: ¿realmente estaba preparado para emprender un camino que podría hacerle mirar de frente a sus propios miedos y desafíos personales? De repente, un llamado a su teléfono rompió la concentración. Era un mensaje de texto que le había dejado Elizabeth, su socio de negocios, que decía: necesito que volvamos a sentarnos. Hay una oportunidad excepcional, pero necesitamos hablar hoy. Es importante. El tiempo se detuvo nuevamente mientras su mente procesaba la coincidencia. ¿Debería priorizar su vida profesional o continuar descubriendo el camino hacia la vulnerabilidad y el compromiso genuino? Era un punto de inflexión, un momento en el que las decisiones lo llevarían a sumergirse por completo en un nuevo propósito o volver a la seguridad de lo conocido. Su decisión en ese instante estaría marcada por lo que él mismo estaba dispuesto a arriesgar. ¿Qué camino elegiría y qué consecuencia traería consigo? Alejandro se encontró en una encrucijada, en la que cada opción parecía tener un peso significativo. La llamada de Elizabeth resonaba en su mente como un recordatorio de lo que había construido, mientras que la realidad cruda que enfrentaba en la calle le mostraba lo frágil que podía ser la vida para otros. La decisión que lo aguardaba no era solo profesional, era personal. Con el corazón acelerado, decidió no responder de inmediato a la llamada. En su lugar, se volvió hacia la madre y su hijo, que seguían esperando su ayuda. El brillo de la desesperanza en sus ojos lo motivó aún más a actuar. Alejandro sabía que necesitaba utilizar su influencia, su éxito, no para huir de esta nueva realidad, sino para confrontarla y transformarla. En ese momento, la ambición que antes lo guiaba hacia la acumulación de riqueza se transformó en un deseo ardiente de hacer una verdadera diferencia. Volviendo a la tienda, tomó un respiro profundo y se centró en cómo podía ayudar. «Voy a buscar comida y apoyo para usted y su bebé», le dijo a la madre, quien lo miraba con gratitud y escepticismo. Había algo en ella que reflejaba el coraje que había visto en Valentina. Era un recordatorio tangible de que todos luchaban sus propias batallas. Mientras recorría el camino hacia una tienda de comestibles cercana, su mente trabajaba en la formación de un plan. ¿Cómo podía construir una red que no solo sirviera a una sola persona, sino a muchos? Así como no podía ignorar el grito desgarrador que había escuchado antes, tampoco podía ignorar la oportunidad de crear algo significativo y duradero. Tras regresar con unos víveres, se sintió satisfecho al ver el alivio en el rostro de la madre. No era mucho, pero era un paso. «Voy a involucrar a más personas en esto», le prometió. «No puedo hacerlo solo, pero creo que juntos podemos generar un cambio real». Fue un momento de conexión genuina, y, al mirarla a los ojos, Alejandro sintió que su compromiso había cobrado una nueva vida. Al regresar a su apartamento, estaba decidido a transformar esa experiencia en un compromiso tangible. A las pocas horas, convocó a una reunión de emergencia con Susana y Manuel. Tenía que presentarles una nueva visión, una estructura que no solo financiara a Valentina, sino que generara un impacto comunitario. Era el momento perfecto para fusionar su visión profesional con su llamado personal. En lugar de tratar de convencer a sus socios con frías estadísticas, usaría las historias que le habían tocado el corazón, historias como las de Valentina y la madre que había conocido ese día. La reunión fue intensa. Alejandro expuso su plan con autenticidad, compartiendo no solo números, sino también las realidades, la urgencia de actuar. Susana lo escuchó con atención, y la chispa de interés en sus ojos comenzó a brillar. «Estamos hablando de construir un programa de apoyo que pueda ofrecer oportunidades de mentoría e inclusión, que pueda tocar vidas como las de Valentina y la madre que ayudaste hoy», planteó con firmeza. Las palabras resonaron en la sala mientras iba pintando una imagen clara del futuro mientras mantenía su compromiso genuino hacia aquellos que enfrentaban dificultades. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. Manuel, con una mirada pensativa, le preguntó: «¿Puedes garantizar que esto funcionará?».
¿Tienes un plan real para ejecutarlo? El miedo comenzó a arrastrarse de nuevo, sin embargo, esta vez Alejandro no se paralizó. Lo que puedo garantizar es que cada acción que tomamos desde aquí será construida sobre la base de un compromiso auténtico. Estoy dispuesto a ser parte activa de este programa. Necesitamos buscar no solo fondos, sino construir relaciones que realmente cambien vidas. Susana asintió lentamente, perceptiblemente conmovida por su pasión. Podríamos tener un impacto significativo si lo hacemos bien. Alejandro sintió como la chispa de su espíritu se avivaba. Era el reconocimiento que tanto había ansiado. Durante las siguientes semanas, Alejandro trabajó incansablemente en la creación del programa. No solo se trataba de números en un informe, se trataba de personas, de historias compartidas, de risas y luchas. Su enfoque sobre el éxito había cambiado fundamentalmente, sirviendo de vehículo para conexiones genuinas y apoyo comunitario. Finalmente, el programa se lanzó al público y la comunidad respondió. Voluntarios se unieron para ofrecer mentorías, talleres y recursos a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. El rostro de Valentina se convirtió en símbolo de una nueva esperanza y unidad, y los niños que antes habían sido solo números empezaron a aparecer como imágenes de alegría entre los grupos de trabajo. Alejandro, al mirar atrás, sintió una montaña de satisfacción. Había encontrado su propósito en la misma vulnerabilidad que había temido. El viaje que había iniciado con la búsqueda de recursos para Valentina lo había llevado a convertirse en un catalizador de cambio, no solo para ella sino para muchos más. Su propio crecimiento y transformación personal eran innegables, había aprendido a permanecer firme en la conexión humana sobre el éxito material. Y así, mientras la vida se deslizaba con incertidumbres, Alejandro encontró un sentido de realización que nunca antes había experimentado. Había conquistado sus propios miedos y había permitido que esos desafíos lo moldearan. La historia de su lucha se había transformado en una narrativa de crecimiento, no solo para él, sino para aquellos que lo rodeaban. Su éxito ya no se medía solo en dinero, sino en vidas transformadas. Este era el cierre que había estado buscando, la realización de que no solo había alcanzado sueños personales, sino que, a través de su capacidad de empoderar y conectar, también había creado espacio para que otros lograran los suyos. Ahora, más que nunca, Alejandro estaba listo para continuar este camino, uniendo su historia a miles de otros, dejando una huella de esperanza en cada vida que tocaba. Y para siempre, había encontrado su lugar en la noble lucha por el cambio. No esperes ni un segundo más para unirte a nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo YAYUDA al canal. Comenta tus reacciones y teorías sobre este increíble final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. Muestra tu compromiso ahora.